La historia de hoy se trata del token ERC20 llamado iCoin, que alcanzó un valor superior a los $4 millones por unidad en octubre del 2023. El primer token de Uniswap, que es nuestro exchange, se llamaba iCoin. Fue creado hace unos años atrás, aproximadamente 4, para realizar pruebas y luego cayó en el desuso. Con el tiempo se convirtió en una moneda muerta que no tenía movimiento, que no se utilizaba para nada, casi sin ningún tipo de volumen comercial. Pero pocos días atrás, las cosas comenzaron a cambiar. Para entender lo ocurrido, primero hay que saber que iCoin fue desarrollado por el creador de Uniswap. Y como les dije al principio, Uniswap es el exchange de One Ecosystem. El señor Hayden Adams, en el 2019, fue cuando creó este exchange descentralizado basado en Ethereum. Se encontraba en sus etapas iniciales y, como dice el propio Adams, eso fue cuando el gas era tan barato que la red principal podía usarse como red de prueba, después del lanzamiento de la V1 de Uniswap. El señor Adams creó un pequeño pool de liquidez de prueba con una pequeña fracción del suministro total del token I. El activo también fue usado para probar el contrato de migración de Uniswap V1 a V2, nos comenta el señor Adams. A lo largo de los años, algunas personas se dieron cuenta de la existencia del token. Casi no tenía ningún tipo de movimiento. ¿A qué les suena esto, chicos y chicas? Pues al pool que está haciendo One Ecosystem. Un mes se mueve, otro mes no se mueve y tiene una actividad muy baja. Según la historia de iCoin, todo eso cambió hace pocas semanas. Así lo explica Adams. Y lo que él dice es lo siguiente: me sorprendió mucho ver a personas comprando y vendiendo cantidades significativas de dólares la semana pasada, tratándolo como un meme coin. Las criptomonedas a veces pueden ser extrañas, nos dice Hayden Adams, creador de Uniswap. Dada la circunstancia con el token I, el creador de Uniswap dijo sentirse incómodo siendo propietario de casi todo el suministro de un token sobre el que la gente está especulando y haciendo memes. Adams quemó, es decir, destruyó todos los tokens I que tenía en su wallet. Esto limitó la oferta del token, lo que ayudó a impulsar el precio de la moneda en el mercado. Observen eso, quemó una gran cantidad de token y limitó la cantidad de ofertas en el mercado. En este momento nos desplazamos a etherscan.io y observamos el token ERC20 llamado iCoin. Como pueden ver, la cantidad de token o el máximo supply es de 95.34 unidades y hay una cantidad de holder que está alrededor de 5.607 holder, un total de 130.519 transacciones. Y observen lo siguiente: vamos donde dice holders, le damos un clic y observen aquí los holders. Para todos aquellos que me están apoyando con un café al mes, se lo agradezco. He creado una nueva división que se llama Productor Ejecutivo. El productor ejecutivo es una persona que va a apoyar este canal dando un aporte directo a YouTube a través del enlace de Join. Una vez que esta persona hace ese aporte, automáticamente los voy a poner en el crédito inicial. Su nombre aparecerá allí solito con los productores ejecutivos que quieran entrar.
Y al finalizar el video, de primero aparecerán los productores ejecutivos. Pero si observan los siguientes holders, lo que tenemos son centésimas de este token. Producto de que la moneda vale en el CoinMarketCap al día de hoy, 23 de noviembre, tiene un valor de $823.766.65. El señor Adams aclaró que no tendrá ninguna participación futura en lo relacionado con el token AI, porque él cree que especular con eso es una tontería. Quiere decir que cualquier proyecto de criptomoneda donde existan holders que tengan la capacidad de almacenar un activo digital por muchos años sin moverlos, eventualmente ese proyecto se va a disparar de valor. En el caso de One Ecosystem, ahora mismo la compañía es la que tiene el control de las wallets y está haciendo prueba en el pool de Uniswap con el propósito de que los comercios que reciban los One los puedan intercambiar por USDT para que internamente dentro del sistema se puedan convertir en euros y así los comerciantes puedan transferir esos euros fiat a sus cuentas bancarias o retirarlas a una wallet externa de Bitcoin o USDT. Esto quiere decir que esta historia es muy interesante porque todo el mundo daba por perdido estos tokens y el mercado dijo: vamos por ese token, vamos a adquirirlo, a tener el iCoin y vamos a ver qué pasa, y observen lo que ha sucedido. Y quiero dejar este video registrado en YouTube porque eventualmente, a medida que el tiempo pase, nuestro proyecto se irá fortaleciendo y paso a paso nuestra moneda se va a convertir en una moneda real dentro del universo cripto que se va a poder intercambiar por cualquier otro activo digital utilizando el exchange Uniswap. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un me gusta y sobre todo activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que lanzo un nuevo video. Nos vemos pronto.